sea glorificado. Amén. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, y abran, como dijo el hermano José Luis, donde nos quedamos la semana pasada. Evangelio según San Lucas, capítulo 12. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, antes de entrar en el tema, el pastor la semana pasada nos decía cómo nuestro Señor Jesucristo aumentó el tono de su enseñanza, cómo empieza con una palabra fuerte, una palabra directa y una palabra específica con la gente que estaba ahí. Y habló de 3 puntos. Habló del fuego, que es el juicio venidero. Habló de su bautismo, no como el bautismo en agua, sino las aflicciones y los sufrimientos que iba a pasar en la cruz. Y finalmente habló de que Él iba a causar división a nivel familiar. Y eso lo vemos cuando uno se convierte a Cristo y toda la demás su familia pues está en la religión tradicional, en donde lo empiezan a señalar, a juzgar, a criticar, y en donde a través de testimonios hay hermanos, ¿verdad?, en donde su propia madre lo prefiere drogadicto, lo prefiere alcohólico que cristiano, o lo prefiere incluso hasta muerto que cristiano. Pero así es, Jesús vino a causar división. Vamos a leer, ya entrando en materia, gloria a Dios, aleluya, del 12, según San Lucas, del 54 al 56 primeramente. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que se me hizo un poquito más práctica, y dice así, versículo 54: Luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud: Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, la Biblia Reina Valera dice poniente, que también puede ser oeste, que es lo mismo, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Pónganle ahí un separador, ahí en Lucas 12, porque ahí esa va a ser lo que vamos a leer principalmente. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Voy a leer los primeros 4 versículos. Dice: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Alguien sabe qué es arreboles? Es la coloración rojiza de las nubes dada por los rayos solares. Versículo 3: Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Quiero hacerles una pregunta. Levanten la mano quienes consideran que lo que leímos en Lucas y lo que leímos en Mateo es la misma historia. Levanten la mano quien dice que es la misma. Algunos poquitos. Vamos a ver, de hecho ya lo hemos visto a través del Evangelio según San Lucas,
que existen historias semejantes que no son la misma, ¿verdad? Dados en diferente tiempo, en diferente lugar, incluso puede ser a diferentes personas. Y lo vimos, por ejemplo, cuando vimos Lucas capítulo 6, que hay una historia que le han llamado Sermón del Llano en relación o diferencia de Mateo 5, que es el Sermón del Monte. Parecen igual, pero en un monte y un llano son cosas diferentes totalmente. También vimos, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Habla Lucas 9 o Mateo 14, 17, habla de 5 panes y 2 pececillos. Pero Mateo, por ejemplo, el siguiente capítulo, el 15:34, nos habla de 7 panes y pocos pececillos. O sea, nos quiere entender esto, que en los evangelios hay historias semejantes, pero no son iguales, y este es el caso. Porque si nos vamos aquí, a Mateo 16, dice que vinieron fariseos y saduceos, que eran los grupos religiosos más importantes del judaísmo, y vienen a tentar a Jesús, a pedirle una señal. Y Jesús les dice que ellos sabían, ¿verdad?, acerca de las señales del cielo, pero que solamente les será dada la señal del profeta Jonás. Y lo vimos en Lucas capítulo 11, 29 y 30, que dijimos que esa señal del profeta Jonás no se refería a los 3 días y 3 noches que estuvo dentro del vientre del gran pez, sino al mandato que Dios le dio a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Nínive, una ciudad pagana, capital de Asiria, donde eran odiados porque eran muy crueles, y que humanamente podríamos decir que Dios, ¿por qué tendría que tener misericordia de esa gente? Sin embargo, la tuvo, y esa gente se arrepintió, mientras que el pueblo escogido seguía en su rebelión, ¿sí? Entonces, y vemos en comparación, por ejemplo, Marcos le dedica 2 versículos, Marcos 8, 11 y 12, que se parece mucho a Mateo. Realmente parece ser la misma historia, porque Marcos habla de fariseos, ¿sí? Acuérdense que Mateo es inspirado por Dios, pero su evangelio es más dirigido hacia los judíos, mientras que Marcos, su evangelio es más dirigido hacia los romanos. Y los romanos no les interesaba si eran fariseos, saduceos, escribas, intérpretes de la ley, ¿sí? Por eso Marcos lo hace muy breve esta historia. Pero Lucas nos habla que Jesús le habla a la multitud, y les dice que ellos pueden interpretar las señales de los cielos, ¿sí? Y no les da la señal del profeta Jonás. Al contrario, les habla como hipócritas también. Muy bien, entonces concluimos, son historias semejantes, mas no igual, no es la misma, ¿sí? En los tiempos de Jesús, ¿ustedes saben cuál era la ocupación más importante? ¿Alguien sabe cuál era la ocupación más importante? No. Acuérdense, pescadores solamente los que estaban alrededor del mar de Tiberias o del lago del Getsemaní, que es lo mismo, ¿verdad? De Kineret, que es lo mismo, ¿sí? Que es solamente un pequeño territorio. Pero la principal ocupación de Israel era el campo, la agricultura. Entonces el agricultor dependía, para su supervivencia, dependía de la lluvia, dependía del sol. Entonces ellos, como hombres de campo, todas las mañanas se veían una nube muy cargada del lado occidente o poniente o del oeste, que es lo mismo, y eso significa que venía una especie de brisa húmeda del Mediterráneo. Acuérdense, Israel, ¿verdad?, de parte hacia el occidente está el Mediterráneo. Entonces ellos sabían que iba a llover, pero si venía viento del sur, es decir, del desierto, sabían que iba a haber calor.
Entonces esta gente estaba acostumbrada, para ellos muy fácil predecir si iba a llover o si iba a hacer calor. Y por eso Jesús es muy crítico contra ellos, contra esta multitud, porque les dice, ustedes saben discernir, ustedes saben reconocer cuándo va a haber lluvia, cuándo va a haber calor. Ustedes saben reconocer lo cotidiano, pero no saben interpretar el tiempo en que viven. No saben interpretar la justicia de Dios, ¿sí? Y hoy día, hermanos, probablemente nos levantamos, salimos de la casa y vemos al cielo. Y si vemos nublado, con unas nubes gris negras casi, ¿qué decimos? ¿Que va a ser un día muy bueno, soleado, o que va a llover? Y entonces Jesús, si estuviera aquí físicamente, les diría, ¡wow! ¡Bravo! Saben interpretar las señales de los cielos. Pero ¿por qué no saben interpretar las señales de los últimos tiempos? Que viene en Mateo 28, viene en Marcos 13, viene en Lucas 21, ¿sí? Que dice que va a haber hombres que vendrían en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Cuántos líderes religiosos se han levantado a lo largo de la historia? Líderes que incluso han llevado hasta el suicidio a sus congregantes, ¿sí? ¿Cuántos líderes se han proclamado, ¿verdad? De tal manera que la congregación los adora como un Dios, y ellos pues no hacen, ahora sí que les gusta ese papel, ¿sí? Pero también habla de guerras, de rumores de guerras. ¿Cuántas ha habido? De pestes, el mismo SIDA, es una epidemia que ciertamente se está tratando de controlar, pero no se ha llegado a la cura, ¿sí? Terremotos. Es que, hermano, ha habido muchos terremotos, sí, desde antes de Jesús ha habido terremotos, pero desde hace 500 años la frecuencia y la intensidad de los terremotos ha sido más frecuente y de mayor intensidad. Ha habido señales del cielo, sí, como las famosas lunas de sangre. Hay un video que no sé si lo han visto, que en Jerusalén hay una nube y de repente un sonido de trompeta que nadie supo cómo apareció eso. Señales del cielo. Mateo 24 nos habla que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará, ¿sí? ¿Cuántos falsos profetas se han levantado? Señales. ¿Qué es lo que quiere esta mañana nuestro Señor Jesucristo? Que aprendamos a discernir las señales de los tiempos que nos están anunciando su próxima venida. Por eso es indispensable que toda la gente oiga el mensaje de Dios, que acepte a Jesús como su Señor y su Salvador, mientras su gracia esté al alcance. Porque Isaías 55 dice que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y en cuanto al impío, él dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿sí? Deje el impío sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual le perdonará, ¿sí? Y tendrá misericordia de él. Hermanos, tenemos que aprender a seguir a Jesús cada día de nuestras vidas. Y seguir a Jesús tiene un costo, hermanos, ¿sí? Tenemos que seguirle con todo nuestro corazón. El camino de Jesús a la cruz, hermanos, no fue fácil. Lucas capítulo 22 dice que él, estando en agonía, es decir, en un estrés tan extremo, empezó a orar intensamente, pero también empezó a sudar como gotas de sangre, que en medicina se llama hematridosis, ¿sí? No fue fácil para el mismo Jesús. Al mismo Jesús le dijo a su Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús no solamente era Dios, era hombre también. Así es. En el versículo, volvamos al del versículo 56 del 12, capítulo 12, les llama hipócritas.
Dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. No les dice ignorantes, porque sabían de las señales de los cielos y de la tierra. Conocían cuándo iba a llover, cuándo iba a hacer calor. Pero en otras palabras Jesús le está diciendo, pero no saben distinguir la oportunidad que Dios le está dando y que quizá sea la última de sus vidas. ¿Sí? Era ahora o nunca. Sin embargo, no querían reconocer a Jesús. Para ellos, porque no había las evidencias suficientes, pero en las Escrituras están las evidencias. Jesús, más de 300 profecías cumplió en toda su vida. Desde que iba a nacer de una virgen, desde que iba a nacer en Belén, desde que iba a venir de Egipto, porque acuérdense cuando los magos de Oriente, ¿verdad?, ya no regresaron con Herodes, ¿verdad?, mandó matar todos los niños menores de 2 años, y ellos tuvieron que huir a Egipto y después regresar, a eso se refiere. Que entró a Jerusalén en un pollino, que iba a ser entregado por 30 monedas de plata, que iba a estar al lado de ladrones, crucificado, que iba a ser enterrado en una sepultura de un hombre rico, que iba a resucitar al tercer día. Todas las profecías iban dirigidas hacia un hombre, a Jesús de Nazaret, pero ellos lo rechazaron. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, hemos sido transformadas por Jesús? ¿Y cuántas sigue transformando? Sin embargo, hay gente, hermano, que un día uno lo conoció en una iglesia, alabando a Dios, y ahora están sumergidos en el alcoholismo, en drogadicción, se han quitado incluso hasta la vida. Porque han dicho, es que son puras mentiras, que Dios va a venir. Pero como dice segunda de Pedro 3:9, Él no retarda su promesa, al contrario, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él es paciente con nosotros, ¿sí? Aleluya, pero no, mucha gente no lo entiende. Versículo 57 dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Jesús les estaba diciendo a la multitud, no dependan de las falsas doctrinas de los fariseos. Juzguen de acuerdo a lo que han visto, de lo que han oído, lo que han leído de mí. Juzguen eso. Cuando uno estaba, y le voy a decir un poquito de mi testimonio, cómo Jesús empezó a tratar conmigo. Yo era de los que todos los domingos se iba a la misa de 11. Y le digo que a la misa de 11 porque duraba 15 minutos y estaba llena. O sea, el sacerdote iba como quien iba a recibir herencia, iba y a los 15 minutos fuera. Pero un día tenía un compromiso el domingo. Entonces fui a otra iglesia a las 8 de la noche del sábado, porque cuenta. Pero ese día tardó más de 1 hora, era como 1:05. Y de regreso en el camino, no me pregunten de qué habló, porque la verdad no me acuerdo. Pero de regreso yo decía, Señor, no lo conocía a Dios, pero nomás de oídas como Job. Dios, yo no le creo a ese hombre, yo te creo a ti. A los 3 meses después de eso, alguien me dijo, oye, ¿por qué ya no vas a misa? ¿De veras? Fue la última vez que estuve en un lugar de esos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, como dice aquí Jesús, ¿verdad?, solamente creemos lo que nos están diciendo, pero lo que ellos habían oído, lo que habían visto del mismo Jesús, o lo que habían leído, ¿verdad?, en los rollos de las Escrituras, se dirigían todo hacia Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando.
Versículo 58. Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Aquí lo que Jesús está tratando de decir es que hay un tribunal y en el tribunal hay un magistrado o un juez y que nosotros, refiriéndose a la multitud, que tenían que ponerse de acuerdo, reconciliarse con su adversario. ¿Para qué? Porque si no, entonces iban con el juez y el juez le iba a decir al guardia y el guardia lo iba a meter a la cárcel. Aplicando esto a nuestras vidas, el juez es Dios Padre. ¿Quién creen que sea el adversario? Primero Pedro capítulo 5 dice que vuestro adversario es el diablo, pero aquí no. Aquí nuestros pecados han hecho a Jesús nuestro adversario. ¿Por qué? Porque dice Isaías 59 que nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Dios es santo y Dios no tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, nuestros pecados han hecho que no estemos a la par con Dios, ¿sí? Sino que haya una separación. Lo hemos puesto pues con nuestro enemigo. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que Jesús, que Dios Padre, nos está dando el tiempo, fíjense, el tiempo para ponernos y reconciliarnos y arreglarnos con nuestro adversario, con Jesús. Es el tiempo de reconocer nuestra condición de pecadores. Es el tiempo para arrepentirnos, para aceptarle. ¿Por qué? Porque mientras no lleguemos al tribunal, si llegamos al tribunal sin reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo, no va a haber ahí arreglo. Ya solamente el juez va a determinar nuestra sentencia, y nuestra sentencia es la condenación eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra paga, la paga de nuestro pecado es muerte. ¿Sí? Nuestra deuda es impagable. ¿Sí? Aleluya. Ahora vamos a durar muy poquito, hermano, pero termino con esto. Gloria a Dios. Aprovechemos el tiempo que Dios nos está dando para reconciliarnos con su Hijo. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora en que Él viene. Si llegamos ante el juez sin habernos reconciliado, será demasiado tarde. ¿Sí? La única señal que necesitamos, hermano, es Jesús. Y se puede aceptar o se puede rechazar. Pero una cosa les digo, Cristo viene pronto. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alábale. En esta semana, mire, yo no soy mucho del celular. Yo nomás para llamar, para contestar y el WhatsApp. Y ahí el Facebook a veces lo veo así, pero ni le entiendo. Mi hija me dice, pues es que esto y lo otro, y que lee esto, el Instagram, y que no me digas nada, pues me hago mal bolas. Pero viendo, de repente esta semana, casualidad o coincidencia, empiezo a ver unos videos y un primer video acerca del arrebatamiento. Gloria a Dios. En donde el evangelista, ¿verdad? Se ve en el fondo, ¿verdad? Video
de cómo en las iglesias se iban algunos, incluso algunos no se iban, incluyendo pastores, ¿sí? Otros en la calle, otros una mamá con su carriola que el niño desaparecía, un avión cuyos pilotos desaparecían, etcétera, etcétera. Y el evangelista les decía, ¿cuántas veces se les predicó que Cristo venía, pero no hicieron caso? ¿Cuántas veces se les predicó que estuvieran preparados, pero no hicieron caso? Ahora es demasiado tarde. Y si ustedes se fijan cómo el Señor nos está hablando últimamente, ¿sí? Y esta último es prepararnos. La conclusión es: prepárense, lo que el Señor quiere, prepárense porque yo vengo pronto. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Hay un canto que a mí, la verdad, hermanos, me ministra mucho, que se llama Solo me imagino. No sé si lo han oído. Pero cuando usted empieza a estar oyendo ese canto, solo me imagino lo que será caminar junto a Él. Solo me imagino lo que será ver su rostro tal cual es. Solo me imagino estar rodeado de su gloria, en el cual no sé si danzaré, estaré en quietud, estaré de pie, estaré de rodillas. Solo me imagino que adorar será lo que haga por la eternidad. Eso es lo que tenemos que imaginarnos, hermanos. Ahora, no hay un pase directo, el hecho de decir, bueno, yo ya cumplo, vengo los domingos y ya, me voy con el Señor. No, hermano, no hay aquí corrupción. Aquí tiene uno que demostrarle al Señor, porque un día vamos a estar con Él por una vida de obediencia. Ciertamente, hermano, vamos a sufrir aquí, va a haber aflicciones, va a haber tribulaciones, va a haber enfermedad. Pero un día, hermano, cuando estemos en su presencia, eternamente diremos: todo lo que sufrí vale la pena. Todo lo que sufrí, todo lo que me decían, todos los insultos, todo valió la pena, porque ahorita ya me estoy gozando con el Señor. Aleluya. Hermanos, todos tenemos que reconciliarnos. A lo mejor uno dice, pero es que yo vengo a la iglesia. Pero Dios conoce nuestras vidas. Dios no puede ser engañado. ¿Sí? Dios no puede ser engañado. Dios nos conoce como la palma de su mano. Hasta el último cabello dice que Él sabe cuánto tenemos. Aún nuestras palabras que no salen de nuestra boca las sabe. Dios quiere, hermano, que estemos de verdad, genuinamente, seamos creyentes genuinos, creyentes que le amemos en espíritu y en verdad, creyentes que le adoremos, creyentes que todo sea Dios en nuestra vida. Hermanos, es tiempo. Podamos reconocer nuestras señales del tiempo. Sabemos a lo mejor cuándo va a llover, pero debemos estar alertas de todo lo que está sucediendo. Por eso es importante a veces estar leyendo las noticias, oyendo las noticias, ¿verdad? En donde la maldad se está multiplicando. Tan solo en México dicen que en 8 meses van 20,000 homicidios. Y ahora la gente mata por cualquier cosa, ¿sí? Hasta porque le tocaron el claxon. Cualquier cosa es el pretexto para matar, para degollar cuerpos. Estamos en una sociedad que va a estar de mal en peor. Estaba viendo que uno de los intérpretes que hacía cantos, Bara Hilson, un grupo de Australia que tradujo el grupo Espíritu y Verdad, hay muchos cantos de ellos, él dijo que ya se salía del camino de la fe,
Y entonces estaba viendo las contestaciones, no, pues hay que apoyarlo, no, que esto, lo que era, en contra, en favor. Yo ya ni leí todo, pero solamente dije, es lo que viene en la Biblia, la apostasía. Muchos se apartarán de la fe en los últimos tiempos. Muchos se apartarán del camino del Señor. Que no sea eso para nosotros, sino al contrario, que esta iglesia, casa de reconciliación, nos reencontremos con el Señor, le amemos como Él quiere. Aleluya, gloria al Señor. Preparémonos, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Y si alguien sabe en su corazón que le hace falta reconciliarse verdaderamente con el Señor, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Dios le ofrece esa oportunidad. No esperemos al tribunal con el juez divino, porque nuestro caso será perdido y nuestra sentencia estará pagándose eternamente cuando te necesitamos aceptarle y Él nos da la vida eterna, el gozarnos eternamente en Él. Bendito Dios, te damos gracias por esta pequeña enseñanza. Creo que lo más importante de esta enseñanza, de estos versículos, Señor, se ha dicho. Lo que tú quieres, Señor, es que así como reconocemos las señales en el cielo, reconozcamos que estas señales que tú estás dando son señales de tu venida próxima, cuando tú vienes por tu iglesia a arrebatarla. Nos estás dando el tiempo, Señor, para podernos, Padre, aprovechar y reconciliarnos contigo, reencontrarnos contigo, Señor, en ese primer amor que algunos han perdido. Ayúdanos, Señor, a aceptar nuestra condición, que te estamos fallando, a examinarnos, Padre, delante de ti, que tú nos conoces más que a nosotros mismos. Reconocer que te estamos fallando, pedirte ayuda, Señor, para estar firme aún en medio de los problemas y de las dificultades peores que podamos pasar. Oh, aleluya, bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. A la bellina magnificante le macarabasha. A la belluna macarabasha. Lo que será caminar. Aleluya. Junto a ti. Aleluya. Me imagino lo que será. Aleluya, ver tu rostro, al cual eres. haga suyo este canto, hermano. Aleluya. No me imagino rodeado de tu gloria, que sentía mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré. Correré de tu gloria, o de rodillas yo caeré.
vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que servirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré. O de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin nada me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que servirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré. O de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o si de nada me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando estemos en problemas, hermanos, imaginemos lo que cantemos en ese momento. Lo que Dios nos tiene reservado es mucho más de lo que aquí estaremos en problemas, pero allá ni tristeza ni dolor habrá. Dios los bendiga, hermanos. Agarre esta palabra para usted y este canto para los momentos difíciles. Dejo el lugar al hermano José Luis. Aleluya.